grabada desde estos momentos. Aparentemente ya resolvimos el tema de la presentación. De todas maneras, se lo mandé al grupo de WhatsApp del PowerPoint con el que vamos a trabajar hoy. Bueno, les decía que comenzamos con la unidad temática número 2, que habla en este punto habla del régimen aduanero. Les muestro los títulos que son territorio aduanero, general, especial, AFIP, en este caso AFIP aduana, funciones y competencias, que es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Básicamente que empiecen a conocer la normativa aduanera, es decir, las leyes específicamente que tratan sobre las operaciones de comercio exterior y que conozcan la función del organismo madre, en este caso el organismo que controla el comercio exterior en cuanto a la operativa aduanera, que se llama Dirección General de Aduana y que forma parte de AFIP. Bueno, vamos a empezar primero a charlar un poquito de AFIP. Yo les voy a poner esta imagen. Si la están viendo, es la filmina número 5, donde hay un organigrama. Un organigrama que tiene AFIP en la cúpula y tiene 3 direcciones que están abreviadas. Todas estas palabras están abreviadas. Yo quisiera que ustedes me escriban, me vayan escribiendo o me pidan la palabra y les habilito el micrófono. Si ustedes saben qué es AFIP, qué significa al menos, si es un organismo de qué tipo, nacional, municipal, provincial, ¿qué saben de AFIP? ¿Qué significa? Ahí están escribiendo, Sergio está escribiendo. Exacto, muy bien. Sergio, Virginia, Olivia, todos me dan el nombre correcto. Administración Federal de Ingresos Públicos, perfecto. Ese es el nombre. Pregunto porque por ahí algunos dicen Asociación de Impuestos, Administración de Impuestos, Asociación no tiene mucho. Es un organismo de recaudación de impuestos, dice Olivia, sí, es una de las funciones. Y la otra pregunta es, por ahí sí, ¿qué jurisdicción tiene? Si es nacional, si es provincial, si es municipal, ¿qué opinan? Respecto. Nacional, ok. Muy bien, están en lo cierto. Entonces, volvemos a la imagen, donde vemos que la AFIP significa Administración Federal de Ingresos Públicos. Como ustedes bien decían, es un organismo nacional y tiene una característica que es un organismo autárquico. Ya les voy a explicar qué significa esto. Pero lo que ustedes dijeron está bien, es una Administración Federal de Ingresos Públicos que tiene varias funciones. Una de ellas que dijo, si no me equivoco, Olivia, que era la recaudación impositiva, es una de las funciones y es de carácter nacional y es un organismo autárquico, y ya vamos a ver esto. Pero seguido les voy a explicar, ustedes vieron que está dibujado un organigrama en la presentación. La Administración Federal de Ingresos Públicos, este organismo nacional y autárquico, tiene 3 grandes direcciones que están en un mismo nivel de jerarquía, es decir, todas tienen la misma importancia y la misma jerarquía justamente. 3 grandes direcciones que dependen o forman parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las conocemos muy bien por las siglas, DGI, DGA y Seguridad Social. ¿Qué significa DGI? Dirección General Impositiva. ¿Qué significa DGA? Dirección General de Aduanas. ¿Qué significa Seguridad Social? El nombre completo es Dirección General
de los recursos de la seguridad social. Es decir, las tres son direcciones. ¿Tienen el mismo nivel de jerarquía? ¿Ninguna está por encima de la otra? Lo que tienen sí son funciones muy diferenciadas. La Dirección General de Aduanas en algún caso es conocida, en la mayoría de los casos por ahí los usos y las costumbres hacen que no se le diga siempre por el nombre correcto Dirección General de Aduanas, sino que la mayoría de las veces se dice aduanas nomás y todos sobreentienden, o los que estamos en el rubro, sobreentendemos que estamos hablando de la Dirección General de Aduanas. Entonces, la mayoría de los organismos, por ahí la televisión, por ahí dice AFIP Aduana, o dice simplemente aduana, pero es por una cuestión de usos y costumbres, pero nos estamos refiriendo a esta dirección, Dirección General de Aduanas. Y por ahí a la DGI simplemente se la conoce como DGI, ya todo el mundo sabe que forma parte de AFIP. Que es una dirección dentro de AFIP. Pero por ahí no todos saben que aduana corresponde a AFIP y que la dirección de los recursos de la seguridad social también corresponden a AFIP. Bueno, primero yo les dije que les iba a comentar qué significaba. Les dije que era un organismo autárquico, ¿no es cierto? ¿Escucharon qué es un organismo autárquico en algún momento? ¿Qué significa ser un organismo autárquico? No importa si no saben, si no escucharon, no hay problema. Para eso estamos. Es por ahí, si alguien tiene conocimiento, que lo comparta. Bueno, les explico entonces un poquito. Ser un organismo autárquico significa que es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, que tiene amplias facultades para definir reglamentos internos, procedimientos, tiene presupuesto propio, tiene una estructura orgánica propia, es decir, no depende de ningún ministerio, de ninguna secretaría, de ningún organismo. Si bien es un organismo del Estado, no depende directamente de ningún ministerio, por ejemplo, sino que tiene una independencia propia. Por eso se llama justamente autárquico, que depende, tiene una autonomía en cuanto a la definición de normativa, de procedimientos, de reglamentos, tiene un patrimonio propio, tiene recaudación propia. Algunas de las características, tiene obviamente una persona jurídica, tiene un bien público, por eso se crean los organismos autárquicos. Es decir, es un organismo que tiene mucha independencia en cuanto a su funcionamiento. Acá les voy a mostrar algunas de las características de qué es ser autárquico. Además de ser nacional, nosotros organismos autárquicos hay en varios ámbitos. Hay en el ámbito nacional, que es el caso de AFIP, por ejemplo. El Banco Central es un organismo autárquico, el Banco Central de la República Argentina, pero también en los ámbitos provinciales hay organismos autárquicos. Esto es a modo informativo, nomás que les cuento que no es solamente facultad de los organismos nacionales tener la característica de ser autárquico. Autárquico, así se escribe. Algunas de las características que les mencioné son creadas por el Estado, obviamente, porque son organismos del Estado. Tienen personalidad jurídica propia, es decir, como yo les decía, o sea, AFIP tiene una forma jurídica, una personalidad, una quid propia, independiente, no depende, no está metida dentro de ningún ministerio, secretaría, subsecretaría. Tienen recursos propios, esto es lo que yo les decía, porque en el momento de su creación se les asignaron recursos propios. Obviamente tienen esos recursos propios, son patrimonio del Estado porque es una empresa estatal, tienen amplias facultades para administrarse a sí mismos. Esto es lo que yo les decía, tienen la capacidad de definir sus reglamentos, sus procedimientos, tienen la posibilidad de tener un presupuesto propio, de generar ingresos de presupuesto propio. Obviamente
tienen un fin público que tiene que ver, que son al ser creadas por el Estado. ¿Está? Esas son algunas de las características de la FIP como ente autárquico, y obviamente dentro de la FIP todas estas tres direcciones que la componen. Bueno, vamos a seguir acá. Les vamos a explicar. La idea era que el profe Gianluca cuente qué funciones tiene la DGI y Seguridad Social, y yo arranque con aduana, así que le voy a hacer un resumen muy breve, y esto lo vamos a continuar, de las funciones de DGI, de Seguridad Social, y nos vamos a concentrar en aduana. Bueno, DGI es, como les decía, la Dirección General Impositiva, y tiene la función de, básicamente, todo lo que tiene que ver con la percepción, el control de los impuestos internos. ¿A qué se refiere impuestos internos? Impuestos de Argentina, los impuestos internos de Argentina. O sea, una vez traspasada la frontera, todos los tributos que se cobran de tipo nacional corresponde la definición, la aplicación, el control, el seguimiento de la DGI. Y acá aparecen los impuestos nacionales que todos conocemos, o la mayoría, algunos generalmente se conoce como el IVA, el impuesto al valor agregado, el famoso impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza. Estos son todos ámbitos o impuestos que son recaudados, aplicados, controlados, inspeccionados, el nombre que le quieran dar, por esta gran Dirección General Impositiva, que tiene el seguimiento, el manejo y la percepción de los impuestos internos. ¿Está? Obviamente tiene funciones de no solamente de cobro de impuestos, sino de fiscalizaciones, de seguimiento, de auditoría, digamos, de empresas. Es decir, yo tengo una empresa, creé un balance, ¿a quién se lo tengo que presentar? A la Dirección General Impositiva para que me lo verifique y me confirme que está correcto, o me pida alguna rectificación. Si yo tengo un retraso con el pago de los impuestos, ¿a quién le voy a pedir que me genere una moratoria, un plan de pago? A la de Dirección General Impositiva. Si yo soy un monotributista, que es un trabajador independiente, y estoy retrasado con el monotributo, o me quiero adherir al monotributo, que es la manera de trabajar de manera independiente, ¿a quién voy a recurrir? ¿A qué organismo del Estado? Voy a recurrir a FIP-DGI para que me instruya, me diga cómo hago para adherirme al monotributo, qué categoría tengo que ser, cómo tengo que hacer, cómo tengo que facturar, y va a ser la de AFIP-DGI la que me va a pedir cuentas si yo, por ejemplo, no pago, declaro mal la factura, estoy recibiendo un ingreso pero facturo otro. Entonces todas esas acciones, ya sea de las empresas, en cualquier forma jurídica, o de los particulares como trabajadores independientes, la Dirección General Impositiva, AFIP-DGI, va a ser quien va a de alguna manera controlar, verificar, cobrar los impuestos, cobrar las multas si correspondieran, siempre dentro de las fronteras de Argentina. Me voy a saltar, voy a dejar un ratito pendiente la Dirección General de Aduanas. Seguridad Social. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Tengo todo activado, me parece, sí. Ahí está, gracias, Virgi. Bueno, Seguridad Social. Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social es el nombre completo, muy largo. ¿Qué función cumple? Una vez pregunté esto y me dijeron los chicos, por supuesto que no tenían por qué saber, pero me dijeron, bueno, se encarga de los subsidios, de una especie de Ministerio de Desarrollo Social. No. El nombre de Seguridad Social nomás puede llegar a generar una confusión, pero el rol que tiene esta dirección existe
un área dentro de AFIP que realiza el control, el seguimiento, la auditoría, el cobro de las empresas que tienen empleados a cargo. Es decir, cuando una empresa tiene trabajadores a su cargo, tiene una serie de compromisos, de obligaciones monetarias, de presentación de declaraciones que tiene que realizar ante AFIP, en este caso Seguridad Social, que se llama lo que se conoce con el nombre de aportes patronales, que tiene que hacer la empresa por los trabajadores que tiene. Los aportes patronales, Seguridad Social, se refiere a que la empresa, por cada trabajador que tenga, tiene que hacer un pago al Estado que se denomina contribuciones patronales o aportes a la Seguridad Social. Y está formado ¿por qué? Por la jubilación y por la obra social que nosotros tenemos o que vamos a tener a futuro cuando nos jubilemos. Entonces, esta dirección de los recursos de la Seguridad Social lo que hace es controla, verifica, cobra, hace cumplir la normativa en cuanto al cumplimiento por parte de los empleadores, de las empresas que tienen empleados a cargo, de el buen cumplimiento de todas sus obligaciones patronales. ¿Qué son las obligaciones patronales? Es que por cada trabajador que tiene tenga el correspondiente aporte, o sea que lo que el trabajo, o sea, el empleador le descuenta al trabajador en concepto de obra social y en concepto de jubilación, vaya al Estado para que eso, de alguna manera, cuando se jubile o cuando necesita la obra social del trabajador, lo tenga cubierto. Este organismo, estas direcciones, así como esta estructura FIP, se conoce desde 1997. Es un organismo relativamente joven, digamos, no tiene 100 años ni 80. Y desde la creación de la Dirección General de Seguridad Social cambió mucho el tema de la jubilación de las personas. ¿Por qué? Pregúntenle a sus abuelitos, a sus abuelas, a sus abuelos, ¿cómo era la jubilación de las personas hace 40, 50 años? En ese momento, cuando había una persona que se estaba por jubilar, no existían registros porque muchas veces la empresa para la que trabajaba no le hacía los aportes estos. Entonces iba la persona cuando le faltaban unos años o le faltaban meses, según él, para jubilarse, se iba, se presentaba al Estado para tramitar su jubilación y resulta que le faltaban 10, 20, 15, 5 años de aporte porque no existía un organismo, no existía este control, obviamente. Hace 40, 50 años no existían los controles informáticos, los cruces de información como existen ahora, por supuesto, pero tampoco existía un organismo que controle esto. Entonces, era muy común esto, la gente no tenía cobertura social, los trabajadores no tenían muchas veces los aportes jubilatorios o trabajaban 40 años para una empresa pero le habían aportado 20. Entonces, mucha gente en ese momento se quedaba sin poder jubilarse porque le faltaba justificar esos años de aporte. Bueno, con estos sistemas se vino a solucionar esa situación. Por eso AFIP lo que hace es crear una dirección de los recursos de la Seguridad Social para controlar a los empleadores que por cada trabajador que tengan esos aportes que le hace el empleador, o sea, que retienen a los trabajadores, que les cuentan del recibo de sueldo, vayan fehacientemente a su obra social y a su futura jubilación. Ese es el rol de la dirección de los recursos de la Seguridad Social. Muchas veces es muy desconocida esta dirección, porque la verdad que mayoritariamente, sobre todo por los amigos contadores, la que más se conoce es DGI. Está muy relacionada que por ahí DGI es como que AFIP es solamente DGI. Y la verdad que es un poquito más amplio que DGI. Aparece esta dirección de los recursos de seguridad social y aparece la Dirección General de Aduanas. Bueno, me freno un poquito para ver si tienen alguna duda que me quieran escribir y voy leyendo y voy respondiendo antes de meterme a explicarle qué es aduana. Ahí estoy viendo qué me dicen en el grupo. Denme un segundo que estaban escribiendo. ¿Por dónde es la clase? Ay, sí, me estaban preguntando. Bueno, no lo vi.
Acá me pregunta Alberto Esteban, ¿qué era la FJP? Entiendo que me habrá querido preguntar la FJP. ¿Puede ser? Las AFJP. Ah, bueno, no, en realidad no era. Las FJP eran hace aproximadamente 10, 15 años quizás. Se había hecho una especie de tercerización de la recaudación de estos fondos esto es lo que hacía la Dirección de Seguridad Social, que yo les decía, bueno, hacen el control de que cada empleador realice los aportes jubilatorios y de obra social. Bueno, hace 20 años aproximadamente, un poco más, 20, 25, se crea en el gobierno del presidente Menem por ley por supuesto, una especie de administración de fondos de jubilaciones y pensiones, donde en realidad la persona, en lugar tenía la posibilidad de elegir una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, que era como una especie de tercerización de este procedimiento que hacía la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social. Existía también AFIP, pero existía esta figura que después por ley se la eliminó, porque como que hacía las funciones de lo que hace ANSES o lo que hace también Dirección de los Recursos de la Seguridad Social. Era una administradora, yo agarraba y decía, yo elijo, no sé, tal empresa para que administre mi fondo de jubilaciones y pensiones. Obviamente se dio de baja esto porque en realidad, bueno, desde el Congreso se eliminó este esquema y ya no existen más las FJP. Eran administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, pero eran empresas privadas, donde el trabajador decía, bueno, yo elijo para mi administradora de fondos de jubilaciones y pensiones tal empresa. Y ahí habían aparecido muchas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, muchísimas aparecieron. Después esa función volvió al ANSES, digamos, que es el que administra el fondo jubilatorio. Sí, esa era la pregunta. Claro, ahora es todo público, sí, del Estado. Grandes debates fueron en esa época. Bueno, en realidad ustedes estaban naciendo y yo no era tan grande, pero me acuerdo que muchos debates por los sistemas de administraciones de jubilaciones y pensiones, cuando se los eliminaron, cuando se los crearon. Bueno, fueron situaciones de mucho debate en el... Bueno, ¿otra pregunta? Estoy escribiendo, por eso estoy esperando. No sé si fueron robados, lo que pasa que pudieron haber empresas que quebraron y demás. No, la cuestión es que después el mismo Estado se volvió a hacer cargo de esa administración de los fondos, porque en realidad, o sea, lo que tenía que, el trabajador que en el momento estaba aportando y no se jubiló en ese momento no necesitaba recibir la jubilación. Cuando se jubile iba a ser el problema. Entonces, o sea, como esto habrá durado 10 años del sistema de administración de jubilaciones y pensiones, administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, se lo resolvió de nuevo el Estado haciéndose cargo. O sea, en principio, porque vos en el momento elegías la administradora de fondos, pero en ese momento no tenías el problema. El problema, si esto no cumplían con su rol las administradoras, ibas a tener problema cuando te jubiles, porque en definitiva, el que se jubila, el que está trabajando ahora, el problema no lo tiene ahora porque le están haciendo el descuento, el problema lo va a tener
a los 30 años cuando se quiera jubilar, digamos. Entonces eso es lo que hay que garantizar. Bueno, por eso se volvió a cargo del Estado toda esta función. O sea, pero si en el momento, o sea, al Estado al hacerse cargo ya resuelve la situación oportunamente porque al trabajador le fueron descontados esos aportes. En ese momento cuando se eliminan estas administradoras, de las administradoras se tenían que de nuevo mover los fondos que se le habían aportado a los trabajadores a la administración del Estado y ahí, bueno, el Estado iba a terminar de completar de cada trabajador o el que se tenía que jubilar en ese mismo momento poder tener su aporte, digamos, pero así fue el traspaso, digamos, así como cuando se crearon, uno decidía y toda la administración de los fondos de pensiones de cada uno lo hacía la empresa. Cuando se da de baja por ley, se eliminan estas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, vuelve al Estado, o sea, de nuevo se traspasa todos esos fondos que tenían estas administradoras. Pero bueno, ¿continúo? Bueno, pregunta. Para ir metiéndonos en aduana un poquito. Después vamos a volver a repetir esto de GI y seguridad social de nuevo. Ahora vamos a empezar un poquito el tema de aduana. ¿Qué entienden ustedes por aduana? ¿Qué les parece que hace la aduana? Yo no les conté nada todavía. ¿Qué les parece que hace aduana? Lo que ustedes tengan en mente, yo no estamos haciendo un examen, porque ustedes no conocen esto, no tienen por qué conocer todavía. Por eso yo les pregunto qué idea tienen o qué saben, por ahí saben. ¿Más? Dice Víctor que se encarga de controlar los productos que salen y entran al país, ¿sí? Sí, o es una de las funciones. ¿Algo más? A ver si me están escribiendo en el grupo. No. Ah, Víctor, ¿vos pensabas que era por otro medio la clase? Yo sí me vi recién estaba tratando de... Esperen, voy a aclarar nomás que le voy a contestar, le voy a escribir algo en el grupo. Que la clase queda guardada para que no se preocupen. Bueno, disculpa, Víctor, pero no fui clara con el no, porque yo le tengo que pedir a la universidad me reprograma y me permite ingresar el día que le dijimos, así que eh, disculpa si no quedó claro. Bueno, seguimos entonces con aduana. Bueno, yo le voy a comentar algunas funciones y después nos vamos a detener mucho en esto porque uno de los grandes contenidos de esta materia es conocer las funciones, los roles de aduana, la norma, las leyes aduaneras que a nosotros nos explican, nos indican cómo nosotros debemos hacer los procesos de importación y exportación. Y todo ese proceso, como dice Víctor, que el
control de alguna manera de lo que ingresa y egresa se hace por aduana, pero no solamente el control, sino la indicación del cobro de impuestos, de definición de tipos de impuestos, de normativa, de qué requisito tiene que cumplir la empresa para importar y exportar, las sanciones, procedimientos penales, tributarios, es súper amplio. Así que vamos a volver a poquito AFIP, Dirección General de Aduanas o simplemente aduana. Bueno, es otra de las grandes direcciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos y tiene algunas funciones. Yo les voy a ir contando, después vamos a ir profundizando. Una es la que decía Víctor, el control de las mercaderías que ingresan y egresan del país. El control de las mercaderías que ingresan y egresan del país, o sea, que las mercaderías que se importan y exportan. El control de las mercaderías que ingresan y egresan del país. Otra función, la percepción de impuestos. La percepción de impuestos de las mercaderías que ingresan y egresan del país. Otra función, que si lo están anotando o después lo van a volver a mirar, grábense que es la función de clasificación y valoración de las mercaderías que ingresan y egresan del país. Clasificación y valoración. ¿Qué significa esto? Lo que hace aduana es cuando viene un camión y es un transporte de frontera, viene un país limítrofe o se va a un país limítrofe, o viene un camión, un contenedor, o viene un avión, el medio de transporte que sea, lo que va a hacer es le va a pedir al que quiere importar o exportar, le va a pedir una documentación. Y esa documentación va a tener que tener carácter de declaración jurada, donde el importador o el exportador, de acuerdo a lo que esté realizando, va a tener que indicarle las características del producto que está ingresando o egresando. Y en esa declaración jurada, la aduana lo que va a hacer es va a corroborar que el producto que se declara sea efectivamente el correcto. ¿Cómo lo corrobora? Bajo algo que se llama una clasificación arancelaria. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy importando, imagínense, notebook, yo puedo decir que estoy importando notebook, no sé, netbook, supónganse. Y en realidad estoy trayendo unas máquinas de mucho mejor que tecnología, que son notebook, que son súper completas, que son el mejor procesador. Y yo le estoy diciendo a aduana que estoy trayendo netbook. Y aduana al revisar resulta que encuentra que hay una diferencia. ¿Cómo se da cuenta de eso? Con la declaración jurada que hace el importador-exportador y con lo que revisa aduana de algo que se llama código arancelario, que me indica si realmente lo que yo estoy trayendo es lo que dice la declaración jurada. Porque puede haber una diferencia. ¿Qué genera esa diferencia? Si yo en realidad estoy diciendo que traigo netbook, quizás el valor o el impuesto que tiene que pagar sea menos. Cuando aduana controla y descubre que en realidad yo estoy trayendo una máquina de mejor tecnología, que quizás el impuesto que tendrá que pagar es más alto. Entonces ahí no hay una coincidencia y se procede, hay una infracción ahí. En otro caso puede coincidir perfectamente y yo le estoy diciendo a la aduana que estoy importando una máquina de tal característica y lo que hace aduana es, en un listado enorme de códigos de producto, verifica si es correcto, se procede a la prosecución del trámite. Eso significa clasificar. Esa clasificación a mí me va a indicar si el verdadero valor impositivo que aduana me está cobrando o que el importador o exportador está declarando es el correcto. Por eso es importante esto. No es lo mismo que yo le diga a aduana que estoy trayendo un impuesto que paga el 5%. ¿Se acuerdan que habíamos visto tipo de impuesto, derecho al valor en restricciones arancelarias? No es lo mismo que yo le diga a la aduana que estoy trayendo un impuesto que paga el 5%
que en realidad esté trayendo uno que la carga impositiva es del 20%. Si hay una defraudación ahí de 15%. Entonces eso es lo que va a cuidar aduana. Que lo que yo declaro, el producto como esté clasificado sea el correcto. Y esa correcta clasificación me va a dar el valor correcto del impuesto que yo tengo que pagar. Entonces por eso en este tercer punto dije que otra de las funciones de aduana es la correcta clasificación y valoración de la mercadería. ¿Está? ¿Se entendió esto? Después lo vamos a meter en esto en detalle, ¿eh? ¿Se entendió? Bueno, dijimos 3 roles hasta acá, 3 funciones. Dijimos el control de las mercaderías que ingresan y egresan de Argentina. Dijimos el cobro de impuestos al comercio exterior, sería el impuesto de las mercaderías que ingresan y egresan de Argentina. Dijimos esta tercera función que sería ¿qué? Verificar la correcta clasificación y valoración. Ya se durmieron todos, ya están en el postre y yo hablando sola acá. Bueno, esa sería la tercera función. Después le voy a mencionar 2 más. Y les voy a preguntar algo. ¿Vieron que a menudo sí no se ve? No sé por qué. A ver ahí. Bueno. Igualmente el Power lo puse en el grupo, cosa que vayan pudiendo abrirlo en el grupo directamente. Ahí está. Después lo cerré de nuevo. Bueno, ahí está. Entonces, les decía, existen otras 2 funciones. Existen otras 2 funciones que tienen que ver con otro tipo de controles y otro tipo de prevenciones. Vieron que solemos ver seguido en las noticias que cuando están ingresando, sobre todo de países limítrofes, cargamentos, por ejemplo, de cigarrillos eh, o textiles o ropa. Textiles me refiero a remeras, pantalones o zapatillas o celulares o sobre todo eh, eh, sobre todo cigarrillos y ese tipo de productos. En cada operativo, además de intervenir gendarmería, si eran descubiertos por agua prefectura, si eran la ruta gendarmería, intervenía aduana. ¿Mm? ¿Por qué? Porque una de las funciones yo les dije cigarrillos, le dije textiles, le dije zapatillas, le dije celulares. Una de las funciones es prevenir el contrabando. Prevenir el contrabando. Cuando estamos hablando de contrabando, el contrabando existe, el objeto del contrabando no es una mercadería ilícita. Contrabando. ¿Por qué? ¿Vieron los ejemplos que le di? Cigarrillo no es una mercadería ilícita. Las ropas, sábanas, celulares, zapatillas, remeras no son mercaderías ilícitas. No son mercaderías ilícitas, no son ni droga, no son ni armas, no son... ¿Mm? Entonces, ¿qué significa la prevención del contrabando? El contrabando significa que el objeto del ingreso o del egreso del país no es una mercadería ilícita. Lo incorrecto, lo ilícito es la manera en la que se la está ingresando. ¿Sí? Exacto, lo que dice Víctor, porque la mercadería no es ilícita, sino lo ilícito es que se la está ingresando sin declarar
sin declararlo a la aduana. ¿Para qué? Para que realice la revisión, el control, la valoración, la clasificación del producto y me diga, esta es la carga impositiva que se debe abonar. Entonces, por eso decimos que en esos casos, cuando sucede esto y se detienen transporte y se secuestran mercadería, esas acciones, siempre y cuando no superen un monto de dinero elevado, para quien las hace no son privativas de la libertad. ¿Por qué? Porque en realidad se están cometiendo algo que se llama infracción aduanera. No es todavía, si no son grandes cantidades, no tiene la categoría de delito. Sí, de una multa y una sanción carísima. Entonces decimos que la aduana tiene esa función, prevenir el contrabando, es decir, el ingreso de mercadería que no se declara o no se hace, no ingresa por los pasos aduaneros y por lo tanto no pagan los impuestos correspondientes y no tienen la documentación correspondiente. Después tenemos otra gran función que acá sí es mucho más fuerte, digamos, la acción, que es combatir el narcotráfico. El narcotráfico sí está dado por el ingreso o egreso de mercaderías ilícitas, estupefacientes y armas en este caso, pero bueno, el 99% de lo que con lo que se cae en narcotráfico es con drogas, digamos. Entonces, esa función también tiene. Esto sí, obviamente, es un delito federal que tiene penas, multas, penas privativas de la libertad y todo tipo de sanciones. Entonces, ese es otro gran rol de aduana. Dijimos, combatir el narcotráfico, prevenir el contrabando y los otros tres anteriores. ¿Se entendió hasta acá? Y hay unos videos que yo había bajado siguiendo la sugerencia de Víctor, creo que por ahí para poder mostrarle algunas operaciones, procedimientos de aduana. Pero la verdad que yo como que veo que están pocos, digo, bueno, capaz que terminamos número la clase porque ni el pobre profe Gianluca nos puede acompañar, pues está trabajando. Entonces, bueno, vamos a retomar esto, le vamos a dar 15, 20 minutos más a esto el viernes y bueno, y ahí enganchamos con los videos y demás cuestiones y seguir explicándole un poquito la unidad. Porque también sé que tienen clase ahora a la tarde, algunos tienen clase a las 16 y bueno, para que no sea tan cansador esto. Si les parece, igual el material que le dejé el PowerPoint está completo, o sea, el PowerPoint contiene temas que no terminamos de dar porque pues, arrancamos con el tema recién. Entonces vamos a continuar y vamos a continuar la clase que viene el viernes, digamos. ¿Sí les parece? Ahí se van conectando algunos, pero... Bueno, de todas maneras queda la clase grabada, el PowerPoint ya lo tienen y vamos a continuar. Cualquier duda que tienen nos escriben en el grupo, ahí ya está puesto todo el material y, y bueno, seguimos comunicados. Gracias, gracias por los que hicieron el esfuerzo de estar y bueno. Saludos a todos.